Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes que ya se están uniendo a nuestra jornada bíblica de hoy en la Escuela Bíblica Minutos de Amor. Hoy en que vamos a sumergirnos en este maravilloso mundo del Evangelio de Mateo. Un gran evangelio que también nos va a dar muchas lecciones, como lo hizo el Evangelio de Marcos, y que llega en un momento muy oportuno, dadas las necesidades que como iglesia estamos teniendo ahora de mostrar a Jesús como la alternativa real en medio de tantas propuestas que en este momento están surgiendo. Así que bienvenidos, bienvenidas. Recuerden, soy Juliana Alejandra Triana Palomino, soy biblista profesional y hago parte del equipo de la revista Minutos de Amor, y para mí es una gracia muy grande, una felicidad enorme poder compartir con ustedes toda la riqueza que existe en la palabra de Dios. Así que vamos a esperar que más personas se vayan conectando. Muy bien, Victoria, ya está conectada Victoria. Desde Lima, Perú, qué rico. Elizabeth, Diego Humberto, buenas tardes. Diana Astrid, qué rico verlos acá. Muchísimas gracias por estar tan puntuales, tan formales, tan queridos. Y unidad. Un abrazo para toda Latinoamérica que se une a nosotros en estas transmisiones. Muy bien. Maru Soto, desde Chicago, qué alegría, Maru. Raquel, un placer, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. De verdad que es una alegría inmensa ver cómo desde distintas latitudes estamos uniéndonos en torno a la palabra, en torno al Señor Jesús, que siempre nos convoca y siempre nos está alentando para que demos lo mejor y para que sigamos adelante con todo lo que Él pues nos ha encomendado de manera especial. Bueno, hoy, como ustedes saben, vamos a trabajar el Evangelio de Mateo. Vamos a tratar de abordarlo en 2 jornadas. Hoy la primera, la siguiente el próximo jueves. Y si nos quedan algunos elementos por abordar, de pronto utilizaremos una clase más. Lo importante no es correr, lo importante es que disfrutemos lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo importante es que nos queden las cosas claras. De igual manera, los invito a que si tienen algunas dudas o inquietudes respecto a las clases que ya hemos tenido, por favor nos las escriban al correo info.minutosdeamor@gmail.com. Repito, minutosdeamor@gmail.com. Ustedes allí nos escriben, oye, mira, de la clase de Marcos me quedó un poco confuso lo del secreto mesiánico, no comprendí. Ok, entonces hacemos una serie de suplementos para responder a esas y otras inquietudes que quizás estén. La idea, como les digo, es que disfrutemos estos momentos, que nos gocemos estos momentos de aprendizaje con el Señor. Así que, bueno, ya varios amigos se están conectando. Ana Miriam, qué rico que estés acá. Muy bien. Entonces espero que ya tengan su Biblia ahí al ladito, ¿no? Estemos con la Sagrada Escritura ya ahí en nuestro escritorio, en nuestra libreta de apuntes. Recuerden que estas clases están quedando también guardadas en nuestro canal de YouTube, Revista Minutos de Amor. Así aparecemos en YouTube, ahí pueden encontrar las clases que estamos pues desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar un minutico más y arrancamos. Arrancamos para darle pues inicio a esta jornada, a esta clase de hoy. Les cuento que la comunidad de estudiantes ha crecido muchísimo y para nosotros como revista de verdad que es una alegría muy grande sentir que estamos llegando a sus corazones, a sus hogares, a sus comunidades de formación de una manera tan bonita y sobre todo tan fraterna a través del estudio de la palabra. Wow, desde Yopal, Andrea Isabel, un saludo. Marian del Socorro, desde Barranquilla, Curramba la Bella. Qué rico, la Puerta de Oro de Colombia. Muchísimas gracias por estar ahí conectadísimas. Muy bien. Entonces, vamos ya
a irnos preparando. Aprovechemos que nos quedan 30 segunditos para indicarles a nuestros amigos que ven la clase con nosotros que ya comenzamos. Bien, entonces yo voy a comenzar aquí a compartirles mi pantallita para que estemos ya iniciando esta jornada. Muy bien, como siempre vamos a poner en manos del Señor este momento de estudio bíblico, este momento de encuentro con la palabra, con la dabar. Recordemos que dabar en hebreo significa palabra, pero es acción, es movimiento, es hecho concreto, es algo que transforma. Entonces, sentarnos a estudiar la dabar, la palabra es sentarnos a dejar que el amor de Dios nos transforme, nos impacte y nos lleve hacia adelante. Entonces, vamos a pedirle al Santo Espíritu que nos ilumine. Y ya que el domingo celebramos la gran solemnidad de Pentecostés, pues vamos a orar con esa misma intención al Santo Espíritu, con esa secuencia tan hermosa que la liturgia cada uno hemos vivido. Vamos a actualizar la presencia del Santo Espíritu diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos, ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones, espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, gracias por acompañarnos en estas jornadas de estudio bíblico y en los momentos de oración personal y comunitaria que estamos teniendo en nuestras casas y a través de estos medios electrónicos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás dando el privilegio, el don, el regalo de poder comprender la palabra que has inspirado a tantos hombres y mujeres en la antigüedad, en los primeros años de nuestra iglesia. Gracias porque nos has hecho conocer los elementos sociales, culturales, históricos, políticos, emocionales que influenciaron en la escritura del Nuevo Testamento y en general de toda la Biblia. Gracias porque guiados de tu mano vamos comprendiendo cómo Dios y la humanidad se van fundiendo en un solo abrazo y escriben juntos una misma historia. Gracias, Santo Espíritu. Acompáñanos en este momento en que vamos a sumergirnos en la bella experiencia de la comunidad que escribe el Evangelio según Mateo. Que ese mismo aliento que tú inspiraste en ellos, en esa comunidad que escuchó por primera vez estos textos, también nos aliente a nosotros para que dejemos que el poder, la inspiración, la fuerza que están impresos en ellos nos lleguen a nosotros hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces veo que ya nos hemos conectado más personas aquí en nuestra clase. Muy bien. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Entonces ya todos con la Biblia en mano, vamos a sumergirnos entonces en este bello texto, en el Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo. Ciertamente el Evangelio de Mateo nos resulta muy particular. Dentro de la historia de la iglesia, el Evangelio de Mateo ha sido uno de aquellos que ha tenido mayor acogida
ha tenido, digamos, un gran estudio, un vasto estudio por el componente doctrinal que aborda. Los padres de la iglesia lo citaron en diversas ocasiones y digamos que fue el que a primera vista recibió un mayor interés. Del Evangelio de Marcos se decía que era un poquito como desordenado y que era un resumen de Lucas y de Mateo. Y se tenía quizás un poquito abandonado el Evangelio de Marcos, como lo vimos hace dos clasecitas. Se pensaba antiguamente que Mateo era el primer evangelio que se había escrito y que de allí Marcos se había basado para hacer una especie de resumen y bueno, Lucas había tomado ciertos elementos pero había hecho otra historia, pero se ponderaba de gran manera el evangelio de Mateo y se llamó por mucho tiempo el evangelio eclesial, el evangelio de gran cariño a nivel de la iglesia. No obstante, según lo que ya, gracias a las investigaciones bíblicas que se han hecho, sabemos que el Evangelio de Mateo, si bien es el primero en el orden, en el canon, como lo tenemos en el Nuevo Testamento, no fue el primero que se escribió. Ya por nuestro estudio hemos visto que el primero que se escribió fue Marcos y después se va a escribir Mateo. Y este Evangelio de Mateo tiene unos componentes muy especiales porque nos va a llevar a una insistencia profunda respecto a vivir y a enseñar sobre Jesús. Si lo comparamos con Marcos, el Evangelio de Marcos tenía una pregunta problema, por decirlo así, o un reto a sus oyentes. Volvamos a la cruz, porque volviendo a la cruz no nos despegamos de Jesús, el Nazareno, Jesús, el profeta de Galilea, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el que fue crucificado y resucitó. Pero leemos la vida de Jesús tanto desde la perspectiva de la resurrección como de su vida terrena desde la cruz. Entonces Marcos estaba muy interesado en que desde ese punto miráramos lo que dijo e hizo Jesús y nos proyectáramos hacia adelante. La propuesta de Mateo va a ser un poco distinta, quizás un poco más profunda en cuanto a revisemos lo que dijo e hizo Jesús, porque eso se convierte en doctrina y enseñanza para saber seguir adelante. El Evangelio de Mateo va a estar muy interesado en aclarar la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, porque la comunidad del Evangelio de Mateo se va a sentir maestra, se va a sentir una comunidad que está llamada a formar a otros. Bien, entonces, por eso van a mostrar a Jesús como el auténtico Mesías de quien se prolonga la promesa hecha a Israel. Marcos, como le estaba escribiendo a un auditorio pagano, maneja elementos no tan cercanos a la tradición judía porque su auditorio quizás no lo va a entender. Caso contrario ocurre con el Evangelio de Mateo, que está escrito para una comunidad de fuerte formación judía que proviene del pueblo judío y que sabe de escritura. Por eso el Evangelio de Mateo va a tener una cantidad de elementos propios de la tradición judía, de la interpretación escriturística, y va a ser fuerte en decirle a quienes lo escuchan, Jesús es nuestro maestro, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el nuevo Moisés. Con Jesús se llega a la plenitud de la ley. No podemos desechar la ley, tenemos que tenerla a nuestro lado, pero leerla desde los ojos de Jesús. Y en ese sentido, en la comunidad del Evangelio de Mateo se propone marcar una diferencia frente a las otras comunidades que de otras denominaciones que están en su entorno. Cuando digo otras comunidades me refiero concretamente a las comunidades paganas, al Imperio Romano y a otros grupos religiosos. Bien, muy bien. Entonces ya veo que estamos mucho más conectados, me alegra muchísimo eso. ¿Cuándo se escribe el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo se escribe alrededor del año 80. Esto quiere decir que se escribe 10 años, aproximadamente una década después de que surge el Evangelio de Marcos. Por tanto, la comunidad que escribe el Evangelio de Mateo conoce el texto de Marcos, se ha alimentado del texto de Marcos, pero dadas las experiencias que está viviendo de manera particular en la zona donde está ubicado, es necesario hacer una serie de ampliaciones, adiciones o incluso una inclusión, valga la redundancia,
de elementos propios para hacer que esta propuesta doctrinal en torno a Jesús sea muchísimo más consistente, aclare ciertas dudas que quizás hay en el entorno y se pueda marcar la diferencia respecto a quiénes son los seguidores de Jesús. Para poder entender esto, tenemos que hacer un abordaje histórico y recordar, oye, ¿qué pasó después del año 70? Con la comunidad de Marcos, ¿cierto? Nosotros teníamos en mente que en el año 70 se destruye Jerusalén por el general Tito, ¿no? Y por órdenes de Vespasiano, que anteriormente en el año 66 se desató la guerra judía, hubo gran persecución, diáspora, dispersión, etcétera, ¿cierto? Pero después del año 70, ¿cómo siguió la vida? Pues resulta que después de ese año en que se destruye el templo de Jerusalén, pasa algo al interior de la comunidad judía. El templo significaba para los judíos un símbolo de unidad y de identidad, representado en tres cosas: el templo como tal, el culto que se desarrollaba allí y el sacerdocio, la estructura sacerdotal, que era una estructura de gran influencia a nivel de la sociedad. ¿Por qué? Porque una vez Israel retorna desde el exilio en Babilonia, comienza a generar alrededor de la cultura del templo, del rito, de la cultura sacerdotal, una exactitud en el cumplimiento de las normas y en eso basan su fidelidad en gran manera. Como lo veíamos hace 8 días, hay unos grupos alternativos que dicen, sí, el templo es importante, pero veamos que también un estudio y una práctica correcta de la ley es también importante, no solamente el rito, sino también la experiencia de la palabra, ¿no? Entonces teníamos ahí la línea de los fariseos que estaban como en ese corte, ¿no? Pero cuando llega el año 70, el gran punto de unidad, de poder, de identidad ante todos los pueblos de Israel queda destruido. Entonces, cuando se destruye el templo de Jerusalén, la comunidad judía se enfrenta a una gran pregunta: ¿cómo vamos a continuar de aquí en adelante? ¿Quiénes serán la legítima continuación de Israel? ¿Quiénes van a continuar siendo el pueblo de Dios? ¿A través de quiénes la promesa va a seguir siendo patente? Entonces, ¿qué pasaba? Para el año 70 todavía los seguidores de Jesús no hacían un grupo aparte de los judíos, se los veía como un mismo grupo, sino que, como les decía hace 8 días, ¿no? Eran vistos como unos judíos extraños que creían que Jesús era el Mesías. Y estaba ahí como la cuestión ay, no los entendemos mucho, pero todavía no están tan separados de nosotros. Los seguidores de Jesús todavía participaban de las sinagogas, en fin. Pero cuando cae el templo, entonces ya comienza a hacerse una división clara. ¿Por qué? Porque la corriente que va a aglomerar o a unir al judaísmo de la época va a ser la corriente farisea. Los fariseos van a ser aquellos que se encarguen de unificar el pueblo y llevarlo hacia adelante en torno a la Torá, al estudio de la palabra. Las escrituras van a ser ahora el centro del pueblo judío. Al no existir templo, al no existir culto, al no existir casta sacerdotal, porque la función del sacerdote estaba ligada al templo. Si no hay templo, ya no hay necesidad de sacerdotes. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo ahora? Se va a organizar en torno a la palabra. Y en adelante el encuentro con Dios va a ser mediado a través del estudio y la práctica fiel de la Torá. El mantenimiento en adelante de las costumbres, de la recta interpretación, va a ser lo que al pueblo judío lo va a mantener fuerte y unido. Entonces, la diversidad que había antes del año 70 en el pueblo judío, que estaban fariseos, esenios, saduceos, herodianos, bueno, toda esta variedad que había, sicarios también, celotas, toda esta variedad va a quedar, digámoslo así, reducida a la corriente farisea. La corriente farisea va a representar la unidad en adelante del pueblo judío. Lógicamente, esto va a tener un proceso, ¿no? Eso no va a ser de inmediato. Esto va a tener un proceso y que incluso hasta el siglo segundo después de Cristo va a llevar como a una especie ya de configuración concreta desde esta línea judía, en donde ellos van a marcar una senda diferencia con los cristianos. Los judíos van a decir, está bien que compartimos ciertos aspectos de fe, pero de ninguna manera vamos a aceptar que Jesús sea Dios y que Jesús sea el Mesías. Eso no lo podemos aceptar. Entonces van a partir, van a quedar ya en dos grupos aparte. Y los judíos van a comenzar a armar el canon, van a redefinir el canon de sus escrituras para también marcar diferencia, marcar identidad frente a los cristianos. Entonces, ¿qué pasaba?
con los judíos creyentes en Jesús como Mesías. Ellos van a decir, nosotros creemos y confiamos que seremos nosotros los que vamos a legitimar la continuación de Israel, que nosotros somos el pueblo de Dios porque en Jesús se cumplen las promesas, porque Jesús es el Mesías. ¿Mm? Entonces ellos decían, al ser Jesús el verdadero Mesías, a través de Jesús es que vamos a interpretar la Torá. La palabra sigue siendo importante, pero interpretada a la luz de Jesús. Y adicionalmente, lo que posteriormente se comience a escribir sobre Jesús va a ser llamado palabra también de Dios. Entonces, fíjense que después del año 70 ya comienza a haber una división grande y una separación de espacios, de cuestiones de fe profunda, y esto va a generar controversias bastante fuertes entre los judíos y entre los cristianos provenientes del judaísmo. Bien. Como les decía, este proceso progresivo de distinción mm, tiene un punto neurálgico a nivel de confesión de fe. Los judíos van a seguir insistiendo, Dios y hombre son distintos y están separados, hay una distancia. El hombre nunca va a poder ser Dios y ningún ser humano puede ser Dios. La fe cristiana, ¿qué va a decir? Jesús es Mesías y es Dios. Y Jesús es ser humano también. ¿Mm? Hay un solo Dios, porque los cristianos van a decir, no es que hayan dos dioses ni tres dioses, hay un solo Dios. ¿Mm? Pero Jesús, como hijo de Dios, también es Dios y él permite que el hombre se acerque a Dios. Esto para la fe judía no le cabía en la cabeza. ¿Mm? Como les decía, a nivel de la definición de canon de libros propios, va a haber una distinción, una separación. Los judíos asumen su propio canon del Antiguo Testamento, que esencialmente es el nuestro, menos los libros deuterocanónicos, que son escritos en griego, por ejemplo, el libro de Tobías, Sabiduría, eh, Eclesiástico, tampoco está allí. Y los cristianos que van a tomar todo el canon judío, ¿sí? Más algunos textos presentes en la traducción de la Biblia de los 70, que era una traducción del Antiguo Testamento judío al griego, sino que esta traducción de los 70 tenía unos libros adicionales que al ser escritos en griego, los judíos no los aceptaron como inspirados y no los tomaron dentro de su canon. Los cristianos asumimos parte de esos libros de las 70 más todo el canon judío, ¿sí? Entonces los libros de Tobías, la edición griega de Esther, Eclesiástico tampoco, y otros no van a ser tomados pues por los judíos. Ahorita les paso una tablita para que vean más claramente esta distinción. Bien. Esta separación resulta inevitable, ¿sí? Entonces, al haber una separación tan concreta entre los judíos y los cristianos, van a haber controversias muy fuertes y eso va a quedar representado en el Evangelio de Mateo. Y quizás las discusiones que ponen en boca de Jesús con los fariseos en el Evangelio no correspondan tanto a altercados directos que tuvo Jesús con los fariseos, sino a las confrontaciones que la comunidad en el momento estaba teniendo con la comunidad judía en aquel momento. Si nosotros comparamos las discusiones que tiene Jesús con los fariseos de Marcos y de Mateo, veremos que en Marcos no son tan fuertes, no son tan radicales. En Mateo sí. ¿Por qué? Por lo que estaba sucediendo en la comunidad en el momento, que necesitaban marcar diferencia. Y a veces esto se tornaba en discusiones entre maestros bastante acaloradas. Lastimosamente, hubo una mala interpretación de estas posturas de Jesús frente a los fariseos en el Evangelio de Mateo, que llegó a favorecer posturas antisemitas, antijudías muy fuertes, que generaron segregación, que generaron condenas, cuando, digamos, ese no era como tal el verdadero sentir de Jesús frente a los fariseos. Evidentemente, Jesús frente a la corriente farisea estaba haciendo una labor de denuncia, pero quizás la fuerza y quizás la carga emocional que vemos en el Evangelio de Mateo corresponde más a lo que estaba experimentando la comunidad que la tensión que quizás pudo haber experimentado Jesús con los fariseos, ¿bien?
La separación llegó a tal punto que los judíos comenzaban a llamar a los creyentes de Jesús como herejes y había una bendición especial contra ellos o para ellos más bien, para que se mantuvieran alejados. Esta bendición la llamaban ellos la Birka Haminim. Y la comunidad de Mateo comenzó a interpretar la destrucción de Jerusalén y el templo como un castigo a las autoridades que no creyeron en que Jesús era el Mesías. Entonces, fíjense la perspectiva teológica que hay allí de fondo, que pues generaba brechas, ¿no? Entre los dos grupos. Bien. Vamos a responder la pregunta entonces de quién escribió el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Como pasó con Marcos, una de las menciones más antiguas respecto a quién pudo haber sido el autor la encontramos en el testimonio de Papías. Papías vivió de mediados del siglo I a mediados del siglo II, ¿no? Y este testimonio recogido por Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Esta obra la podemos datar prácticamente hacia el siglo IV, ¿sí? de nuestra era cristiana. ¿Qué dice Eusebio citando a Papías? Que Mateo dispuso en orden los dichos, logia en hebreo o en arameo, y cada uno lo interpretó y tradujo como pudo. Entonces, ¿qué está diciendo Papías? Que Mateo tomó unos dichos que habían de Jesús, los ubicó, ¿cierto? Los que estaban en hebreo, y después comenzaron a hacer traducciones e interpretaciones como cada quien pudo. Entonces, según Papías, Mateo es el autor del Evangelio. Pero entonces nosotros podemos decir, sí, evidentemente, pues, miren la fecha en que está Papías, ¿no? A finales del siglo I y principios del siglo II, quizás para las comunidades ya era un hecho asociar el Evangelio, el segundo Evangelio, con el personaje Mateo o la persona Mateo. Pero ¿cuál Mateo? ¿Cierto? Pudiéramos decir, Mateo el discípulo, el cobrador de impuestos, que lo encontramos, cuya historia vocacional la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. En Mateo 9:9, encontramos la mención de la vocación de Mateo y nos van a decir que era cobrador de impuestos, ¿cierto? Entonces me voy a permitir leer, dice, cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Entonces algunos estudiosos dirán, claro, ahí dice que Mateo, y si es el Evangelio de Mateo, pues es este Mateo. Pero analicemos un poco. Cuando nosotros observamos el Evangelio de Mateo, tiene grandes elementos de haber sido escrito por una persona que sabía al dedillo el cómo se interpretaba la escritura de acuerdo a las técnicas judías. El Evangelio tiene elementos de tradición del Antiguo Testamento, de interpretación de textos al estilo judío de una manera muy, muy marcada. Conoce muy bien las escrituras. Entonces podríamos asumir que era un escriba o un fariseo muy bien formado. Si partimos de esto, no empata este perfil de autor con el personaje discípulo Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos no era bien visto por la sociedad judía porque era alguien que estaba trabajando para el imperio, y aquel que trabajaba para el imperio para recaudar dinero y entregárselo al emperador, pues era visto como un traidor. Un fariseo, estudioso de la Torá, no se iba a permitir jugar a dos bandas, jugar a que estudio la palabra y soy fiel a Dios y a mi pueblo, pero por el otro lado le trabajo a Roma. Entonces, por eso no podemos asumir que el autor del Evangelio de Mateo sea Mateo, el discípulo de Jesús. Ahora, ¿por qué entonces está vinculado este texto al nombre de este personaje? Es muy posible que, como nos dice Rafael Aguirre en su libro Así empezó el cristianismo, dice que es posible que en la comunidad, en el redactor final, se conserve algún recuerdo, alguna tradición o algún relato ligado a este personaje. Y por eso se le dé el nombre a la obra posterior en honor a Mateo, a Mateo. Bien, entonces, veamos que como tanto en Marcos como en Lucas y Juan veremos, no podemos decir con precisión fulanito de tal es el autor, pero el hecho de que estén asociados, en el caso de Mateo, Marcos y Lucas, que estén asociados a personajes
no tan principales como Pedro o como Pablo, ¿no? Nos hace creer que muy en el fondo hay una tradición muy ligada a estas personas, y en torno a ella es que surge después toda la obra, si bien ellos no fueron como tal los autores del texto. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo estamos sintiendo las cosas? Desde Villavicencio, si tienen alguna pregunta, porfa, no duden en hacérmelo saber, escriban ahí en los comentarios. Bien. Muy bien. Entonces seguimos aquí con nuestra clase. Bien. Lo que sí podemos decir es que el autor del Evangelio de Mateo es un autor judeocristiano que conocía a profundidad las escrituras y que conocía al dedillo los métodos interpretativos de la época. Podremos decir que ese era el autor, un sabio de las escrituras que supo detectar cómo hacer esa interpretación de la vida de Jesús a la luz de toda la tradición de la primera alianza o Antiguo Testamento o las escrituras del pueblo de Israel. Podemos encontrar incluso una especie de firma autobiográfica en el Evangelio, en el capítulo 13, versículos 51 y 52, después de que acaban todas las parábolas. Bien. Entonces, ¿qué dice la rúbrica? Digámoslo así, del autor. Dice capítulo 13, versículos 51 y 52. ¿Habéis entendido todo esto? Le respondieron, sí. Y añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Para muchos estudiosos, esta expresión describe al autor del Evangelio como aquel escriba, como aquel eh, conocedor de las escrituras, ¿sí? Que sabe sacar lo mejor de su tradición escriturística y sabe sacar lo mejor y la novedad del anuncio de Jesucristo para seguir prolongando el proceso de revelación, el proceso de seguimiento al único Dios verdadero. Entonces el escriba, aquel estudioso de la palabra, que es del reino de los cielos, que se inscribe en la escuela de Jesús, es aquel que sabe hacer esa lectura. Desde Jesús, mirar al Antiguo Testamento para saber cómo dirigirse hacia adelante. Bien. Quiero incluir aquí un postdata para aclarar esta parte del autor. Ha tomado también de Rafael Aguirre en su libro Así empezó el cristianismo. Dice, en los orígenes del cristianismo hay muchos escritos pseudoepigráficos que recurren a grandes figuras del pasado, Pedro, Pablo, Juan o Santiago, para avalar su autoridad, pero no es el caso de los evangelios sinópticos, ya que Mateo, Marcos y Lucas son personajes de segunda fila. Por eso, la relación que se establece entre ellos y un determinado escrito es digna de crédito, entiéndase, ¿no? La relación, no quiere decir la autoría, sino la relación con esos textos. Como le dice Aguirre, lo que no implica que sean los últimos redactores. Pueden estar en el origen de alguna versión previa o de tradiciones utilizadas. ¿Mm? Los títulos de los evangelios no son originales. Cuando el autor del Evangelio de Marcos escribió el texto, no escribió según Marcos, no llevaba título. Tampoco él cuando se escribió el Evangelio de Mateo, ni el de Lucas, ni el de Juan. Los textos iban sin títulos. Entonces, repito, los títulos de los evangelios no son originales, pero son muy antiguos. ¿Por qué? La unanimidad que reina es una buena prueba. Cuando los textos se usaron en el culto o se intercambiaban entre las iglesias, tenía que especificarse de qué clase de obra se trataba y quién era el autor. Los copistas de finales del siglo I o principios del segundo tenían ya que ponerles títulos. Entonces, resumiendo este postdata, los textos digámoslo así, originales de los evangelios no llevaban título, pero al
estar relacionados algunos de estos personajes con algunas tradiciones o algunas versiones previas utilizadas en la redacción final, sirvieron para decir, esta obra, como está relacionada con fulanito de tal, entonces bauticémosla según tal, ¿sí? Pero eso es un proceso que se fue dando hacia finales del siglo I, cuando ya los materiales se compartían en las iglesias y que era necesario decir, esta es la visión según fulano, esta es la visión según sutano. Bien, repito lo que está aquí en azulito y en rojito. El hecho de que la relación se establezca con personajes como Mateo, Marcos y Lucas no implica que sean los últimos redactores de los textos, pero pueden estar en el origen o bien de alguna versión previa o de algunas tradiciones, segmentos utilizados dentro de la obra completa. Bien, perfecto. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Dónde? ¿Dónde fue escrito el Evangelio de Mateo? Hay diversos lugares que se proponen, hay algunos que dicen que hubo una primera versión del Evangelio de Mateo en arameo y que esa se escribió en Palestina y luego se tradujo esa versión al griego, que sería el texto que nosotros conocemos, pero realmente no hay mucha fuerza en esas hipótesis y se mantiene que el texto, en la mayoría de los estudiosos sostienen que se escribió en Siria. ¿En qué ciudad? En Antioquía, no en Antioquia, sino en Antioquía de Siria. Y la vemos aquí, al norte de lo que será la tierra de Israel. Aquí está Damasco, ¿sí? Y aquí más abajito está la tierra de Israel. Y aquí, encerrado en un círculo rojo, está Antioquía. Miren aquí Tarso, de donde era Pablo. Y en Antioquía es muy particular, porque Antioquía recibió el anuncio de Jesucristo de manera muy temprana, muy temprana. Según Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículos 19-25, después de la lapidación de Esteban, los seguidores de Jesús se diseminaron por muchas partes e incluso llegaron a Antioquía, nos dice el texto. Y allí comenzaron a formar pues una comunidad creyente en torno a Jesús. Cuando la comunidad va creciendo y se van notando los progresos, dice Hechos de los Apóstoles, que le dan aviso a la iglesia en Jerusalén para que vayan, ¿no? Vayan y miren los progresos de la comunidad de Antioquía. Así que envían a Bernabé para que Bernabé contemple lo que está haciendo allá, lo que está surgiendo. Bernabé se pone súper contento, súper feliz, y para seguir alimentando esa comunidad se va a Tarso, trae a Pablo, Saulo, ¿no? Y lo lleva a la comunidad de Antioquía. Entonces, la comunidad de Antioquía es el lugar donde Pablo, gracias a Bernabé, se forma como predicador y maestro. En esa zona, entonces, hay una gran influencia de la enseñanza paulina. ¿Qué ayudaba a hacer Pablo? Pablo ayudó a que el evangelio fuese desde ahí, esa zona, estuviese abierto a los gentiles, de que no fuera un anuncio en gueto a los judíos de la zona únicamente, sino que estuviera abierto a todos, a todo el que quisiera y necesitara escuchar la buena noticia. Pablo decía, mire, es que no es necesario que los paganos se hagan judíos para poder ser cristianos, porque ustedes recuerdan que hubo una tensión fuerte ahí en Antioquía, porque eh, algunos seguidores de Jesús que venían del judaísmo decían, los paganos tienen que circuncidarse para que puedan entrar a ser receptores de la promesa y sean también del pueblo de la alianza. Pablo decía, no, porque si Cristo murió en la cruz, anuló ese requisito y la alianza entonces queda ya no sellada en la circuncisión, sino en la cruz de Cristo. Y como Cristo murió por todos, entonces no hay necesidad de pedirles eso. Entonces hay una fricción bastante grande allí y la comunidad de Antioquía recibe entonces la visita o el envío de mensajes de Pedro, que era la autoridad de la iglesia en Jerusalén, también Santiago, ¿no? Entonces recibe la visita de aquellos que están en la iglesia de Jerusalén para tratar de saldar un poquito y armonizar las cosas. Entonces, ¿en qué se resuelve toda la cuestión? Que si bien no se les van a exigir una serie de cosas a los paganos, sí se les pide que se abstengan de ciertas cosas para no incurrir en impureza. Y digamos que queda en balanza la práctica, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, algunos de la comunidad de Antioquía comienzan a ser demasiado incisivos en ciertas prácticas de la ley, ¿no?
Y a Pablo esto pues le choca mucho y finalmente Pablo termina desarrollando su misión completamente con los gentiles y queda desligado pues de la comunidad de Antioquía, ¿no? Eso lo vemos en los capítulos 15, versos 1-5 y versos 23-29 y en Hechos de los Apóstoles. ¿M? Entonces, ¿qué pasa con Antioquía? Antioquía quedó con una influencia fuerte de la tradición judía en la comunidad cristiana. Quedó empapada de la enseñanza de Pablo y de la apertura a los gentiles, por eso es una comunidad que va a estar abierta a los gentiles, pero gracias a la influencia que recibe de los judíos cristianos, va a decir, nosotros no podemos desechar y decir que la ley quedó anulada, porque hace parte también de nuestra tradición y a la luz de ella, a la luz de la ley, es que podemos decir que Jesús es la plenitud. Sin ella no tenemos cómo decirlo. Entonces, es una comunidad que va a conservar la armonía entre la interpretación de la ley, la interpretación de las escrituras judías y también la apertura al mundo pagano. Bien, para algunos, pues la postura de Pablo era demasiado liberal. Entonces, digamos que la comunidad de Antioquía era una versión moderada, ¿no? De lo que se podía proponer allí. Pero adicionalmente, Antioquía de Siria era una ciudad importantísima dentro del imperio. Era una de las grandes capitales del imperio, ¿sí? Entonces, era una zona donde habían bastantes judíos, numerosos judíos. El griego era la lengua dominante. Eh, y la comunidad cristiana también era bastante numerosa. Y el término aquí, eclesía, el término de iglesia comienza a tomar forma, porque entonces en la comunidad de Antioquía se va viendo un fenómeno bien interesante y es que las casas particulares dejan de ser el centro de culto, ¿no? Entonces que hoy nos reunimos en la casa de fulanito, luego en la casa de sutanita, luego en la casa de sutanito, para celebrar la palabra, para celebrar la cena del Señor, sino que ya comienza a haber una centralización, un lugar donde se ve que llegan todos los cristianos a compartir sus escrituras, a compartir sus enseñanzas, a celebrar sus liturgias y de ahí retornan a sus hogares. Entonces el concepto de iglesia como comunidad, como familia y como grupo identificable dentro del entorno comienza a ser muy visible. Así que lo que veíamos en los primeros años del cristianismo, en los cristianos de primera generación, eh, ya no va a ser tan fuerte en este momento de los profetas itinerantes, por ejemplo, porque ya hay comunidades que están consolidadas y comienzan a generarse ya como grupos visibles dentro de la sociedad que está en el entorno. Entonces, si ya no se fortalecen los profetas itinerantes, ¿qué comienza a tomar fuerza? Los maestros locales. Entonces, fíjense que en este abordaje que estamos haciendo desde el quién y el dónde, fue escrito el Evangelio de Mateo, vamos ya entendiendo un poco más la propuesta que posteriormente nos va a ofrecer el evangelista, en donde va a ser importantísimo que dejemos claridad respecto a quiénes somos, a quiénes son los cristianos en medio de esta sociedad. Aquí brevemente les quería mostrar cómo era la organización social en Antioquía, ¿m? En donde la menor cantidad de población era la que acumulaba más riqueza, tenía más posición y ejercía más poder. ¿M? Y la mayoría de la población pues estaba en zonas donde no había nada de riqueza, no tenían ningún tipo de posición social y muchísimo menos tenían algo de poder. El emperador obviamente era la cabeza de toda la organización, ¿no? Y del emperador pues dependían las clases gobernantes y una élite urbana que obviamente le rendía fidelidad al emperador y usaba a los sacerdotes y gobernantes, procuradores, cobradores como elementos para controlar a las posiciones más bajas dentro de la sociedad. ¿No? Cuando digo aquí sacerdotes, obviamente no son sacerdotes judíos, sino que son sacerdotes paganos, ¿sí? De la religión romana y griega, ¿bien? Entonces, toda esta élite va a tomar a los sacerdotes y a todos los dependientes de esta clase gobernante para que ejerza su influencia sobre negociantes, comerciantes, artesanos, jornaleros en la zona urbana como en la zona rural. Entonces, la comunidad del Evangelio de Marcos va a tener una gran cantidad de adeptos que van a estar en esta posición, no solamente en la parte de los más despreciados, sino también en la parte donde algunos tenían cierto poder. Y el Evangelio de Mateo les va a insistir mucho en que, ojo, ustedes no pueden jugarle a ser obedientes a Roma, porque
su emperador, digámoslo así, su fuente, su rey, su Mesías, su verdadero rey, es Jesús. Y el verdadero imperio es el reino de los cielos. Entonces, todas estas personas que les trabajaban a la élite gobernante, pues ejercían una presión burocrática, aduanera, social y psicológica sobre los campesinos y sobre las personas artesanas y pequeños comerciantes que había en esta zona y obviamente sobre los esclavos. Los que estaban más abajo en la sociedad, que eran llamados los no integrados o los prescindibles, están peones esporádicos, personas que trabajaban por horas, que a veces las contrataban y a veces no. ¿Recuerdan ustedes la parábola del dueño de la hacienda que sale a buscar a la mañana, al media mañana, al mediodía y en la tarde a los obreros? Pues eso puede estar reflejando parte de la situación de estos no integrados prescindibles, porque estaban allí los peones esporádicos, los mendigos, las mujeres sin apoyo familiar, entiéndase viudas, entiéndase madres solteras, los enfermos, los lisiados, las prostitutas y los esclavos estaban aquí. O sea, no eran considerados siquiera parte de la sociedad, eran los prescindibles, ¿sí? No contaban, pues, en la sociedad. Por eso el Evangelio de Mateo se va a erigir como una comunidad de periferia, una comunidad que va a hacer una crítica social fuerte a este sistema sin entrar en confrontación o pelea directa con ellos, pero sí ofreciendo una alternativa, mostrando que otra vida es posible. Bien. Bueno, muy bien. Aquí dice que vamos muy bien. Entonces sigo, muy bien. ¿Cuál era la propuesta de felicidad del imperio? ¿Sí? Tú estabas bien si había prestigio. Y ese prestigio se daba en términos de qué? De origen, de lengua y oficio, de sexo, etnia y edad. Si tú estabas bien de origen, chévere. Si hablabas una lengua culta y ejercías un oficio importante, bien. Si eras hombre o si eras mujer de influencia, que no eras de una raza de esos de esclavos o de aquellos que no tenían buena fama y estabas en una edad productiva, tenías prestigio, eras bienvenido al sistema. Entonces, en ese sentido, ser romano, trabajar por la Pax Romana, o sea, por el dominio del imperio, tener una familia de abolengo, de gran influencia a nivel político, a nivel económico, que, que, que por allá mi abuelo, mi bisabuelo haya sido el amigo de tal senador o de tal emperador. ¡Wow! Eso era importantísimo. Si tú tenías eso, estabas muy bien con Roma y estabas bien en el imperio y se decía que tenías buena vida. Además, si eras rico, o bien porque tenías bienes raíces o porque tenías tierras y porque tenías amistades en la élite y eras leal con ellos, pues estabas, digámoslo así, en la panacea, en el mejor modo de vivir, pero debajo de eso se escondía un gran sistema de corrupción y de maltrato. Por eso, en la propuesta del Evangelio de Mateo va a ir en contra de esta propuesta de felicidad del imperio. Y si el imperio dice es que ser romano y trabajar para el emperador es lo bueno, la comunidad mateana va a decir, no señores, lo bueno es ser cristiano, es seguir a Jesús, es hacerme y sentirme hijo de Dios y hermano de todos. Ser hermano en el Evangelio de Mateo es clave. Un discípulo que se hace hermano. Si en Roma trabajan por mantener a como de lugar el imperio, Mateo va a decir, lo verdaderamente prestigioso y noble va a ser luchar por la paz y la justicia. Por eso, el abolengo me viene no por mis ancestros familiares, sino porque yo soy un buen misionero. Mi riqueza no está en tener cosas, sino en ser pobre de espíritu, en aprender a compartir. Mi poder no está en ser amigo de la élite, sino en ser amigo de todos y no prestarnos para chantajes de la corrupción. Y ante todo, el prestigio para el cristiano, el Evangelio de Mateo viene por ser leales a la vida humana en Dios. Ahí está la clave. Entonces, este Evangelio surge como en una comunidad con gran experiencia, es una comunidad madura, porque como les decía, recibió el anuncio muy temprano, el anuncio de Jesús. Aprendió de Bernabé y Pablo a ser abiertos, a estar abiertos a los paganos, pero también que aprendió de Pedro el arraigo a las raíces de la tradición,
a las raíces de la escritura que decían ustedes son el pueblo elegido, ustedes son prolongación, por eso no hay que desechar la ley, hay que reinterpretarla desde Jesús. Por eso Pedro va a ser muy importante en el Evangelio de Mateo, porque Pedro es el que va a asegurar la doctrina. Pedro va a asegurar que estemos en un punto moderado, ni muy, muy, ni tan, tan. Bien, va a ser una comunidad muy ligada a Jerusalén, va a tener una experiencia eclesial interesante, de universalidad interesante. ¿Mm? Y va a ser una comunidad que se reconoce como una comunidad que enseña, una comunidad de maestros, pero que también es una comunidad que no se cansa de aprender. ¿Mm? La identidad propia poco a poco la van adquiriendo ante todo este escenario que ya hemos visto. Entonces en el Evangelio de Mateo la comunidad es hermana, la comunidad se siente pequeña, ¿sí? No que es porque se minusvalore, no, sino porque se sabe dependiente de Dios. No busca grandezas, sino que busca ser pequeño en las manos de Dios para poder ofrecer la grandeza que viene de Dios. ¿Por qué son los aprendices? Eh, Algunos exegetas dicen que puede estar relacionado incluso con el nombre de Mateo, porque Mateo en griego, Mathaion, tiene un sonido similar a la palabra discípulo en griego que es macetes. Entonces, Mathaion, macetes. Entonces, quizás eso sea un juego interesante, auditivo, para hacer entender que quienes leen ese evangelio están llamados para ser discípulos. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo construye Mateo su texto? ¿Cómo construye esta cuestión que hemos dicho que es tan interesante, que es tan guau, que sorprendente? Desde el punto de vista del empleo de las fuentes, ¿no? Mateo recurre a Marcos como su plantilla general. Mateo va a usar el esquema que propone Marcos. Hace 8 días dijimos, hace 8 y 15 días dijimos que Marcos fue pionero, ¿cierto? En escribir una vida de Jesús. Y Marcos hace una selección de una serie de acontecimientos y de una secuencia de los mismos particular y sobre eso construye su relato. Mateo se va a apoyar en esa estructura básica, pero ¿qué va a hacer? Le va a hacer unas adiciones, le va a hacer unos reenfoques y le va a agregar un material propio. Entonces, va a usar otras tradiciones, ¿sí? Diferentes a Marcos, y va a usar un material propio, tradiciones que les son propias, ¿m? Para construir su propuesta. Pero entonces Mateo no hace como cuando un mal estudiante hace un trabajo y le dicen, léame 5 autores y hágame un resumen. El mal estudiante, ¿qué hace? Corta y pega la primera parte de uno, corta y pega la segunda parte del segundo y así hasta completar un texto. Mateo no usa de forma ingenua las fuentes, sino que él las usa con un proyecto teológico muy concreto para sacar el mayor fruto y para dar respuesta y orientación a la situación que está viviendo su comunidad, que recuerden, está en una ciudad donde la influencia del Imperio Romano es fuerte. Comparte la vida, comparte el entorno con la comunidad judía con quien está continuamente teniendo choques porque mutuamente se dicen herejes, mutuamente se dicen tú estás equivocado, entonces hay una tensión ahí fuerte. Entonces el evangelista construye su relato para ayudarle a su comunidad a que mantenga su identidad, a que no se ponga a pelear ni con el uno ni con el otro, sino que se dedique a vivir y a enseñar a Jesús. Bien, entonces desde estas fuentes, Mateo construye una trama específica. ¿M? En la que primero que todo Jesús es hijo de Dios y es la plenitud de la promesa y por él los seguidores suyos son prolongación del pueblo de Dios. De cierto modo, Mateo no está diciendo ya los judíos perdieron su oportunidad, quedaron relegados, no, los está invitando, diciéndoles, mire que podemos entender que Jesús es el Mesías, no se separen, vengan. ¿Mm? Entonces, ese pueblo de Israel se prolonga en los seguidores de Jesús, no se acaba la promesa, se extiende. ¿Mm? También presentan a Jesús como maestro. Jesús es el nuevo Moisés. Eso para el evangelio, para la comunidad que escribe Mateo es clave. Jesús es el nuevo Moisés y por eso lo van a presentar muy culto, lo van a presentar con gran versatilidad en el manejo de las escrituras, con grandes discursos, ¿sí? Pero también van a mostrar a Jesús como Mesías en la línea del siervo sufriente y nos lo van a mostrar paralelo con el siervo sufriente de Isaías. Entonces, el hacer y vivir al modo de Jesús es una manera de reinterpretar correctamente la ley. De hecho, Jesús se convierte en nueva ley. Jesús se convierte en el lente para poder vivir la ley de manera adecuada. ¿Sí? Y
la caridad, la fraternidad va a ser algo clave en esta comunidad. Y eso será decisivo al final de los tiempos. Si ustedes van rápidamente al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos 11 y 12, en el discurso escatológico, va a decir algo muy fuerte. Voy a leer 24, 11, 12. Dice, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Esto lo usó el Papa Francisco en un mensaje de Cuaresma hace un par de años, si no estoy mal. Entonces, para este evangelio, la caridad es un elemento transversal, sentirse pequeño, sentirse hermano y sentirse que el amor y la caridad es algo que aglutina a la comunidad, es algo clave. Por eso, trabajar por la justicia se convierte en algo que produce verdadero honor en la línea de Dios. Entonces, con esta trama va a construir Mateo su propuesta, su evangelio, ¿sí? Y fíjense cómo va a ser algo aquí. Me gustaría que si tienen a la mano un par de papelitos o de separadores, porque vamos a hacer un pasadito rápido con el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo para que entendamos muchas diferencias, ¿sí? Ustedes se pueden ayudar con la diapositiva que les estoy mostrando, ¿sí? Eh, ustedes se pueden apoyar con esto, ¿cierto? Pero quiero que tengamos separadito el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo para poder ir y volver. Yo les dije que el evangelista Mateo toma de base la propuesta de Marcos, ¿cierto? Como la secuencia general de los hechos. Marcos, a grandes rasgos, ¿qué nos muestra? Que hay una preparación del ministerio de Jesús. Entonces ahí se nos presenta la figura del Bautista y se nos presenta las tentaciones. Luego nos va a mostrar el ministerio de Jesús en Galilea y posteriormente el ministerio de Jesús en Jerusalén. En cada uno de estos ministerios van a haber relatos de milagros, van a haber quizás discusiones, discursos y finalmente la pasión y resurrección. Entonces son, digamos que, 4 núcleos grandes de la secuencia marcana. Mateo, ¿qué va a hacer? Mateo se va a aprovechar de esta base y la va a explotar. Le va a adicionar un comienzo hablando de la infancia de Jesús. ¿Esto por qué era importante? Porque un grupo necesitaba generar identidad con su maestro hablando desde dónde venía su maestro, cuál era el linaje de su maestro y el propio, el de la comunidad, cómo se enganchaba al de ese maestro o al de ese personaje ilustre. Entonces Mateo replica una de las técnicas propias de su época para escribir las historias de personas importantes. Entonces incluye un apartado de los relatos de la infancia y lo hace de una manera particular, trayendo mucho de los componentes de la mentalidad judía, eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Luego de los relatos de la infancia, nos va a hablar de la preparación del ministerio de Jesús. También nos va a hablar de la figura del bautista, del bautismo de Jesús y de las tentaciones. Pero vamos a ver que ya hay diferencias entre lo que propone Marcos, en lo que propuso Marcos y lo que va a proponer Mateo. Entonces, si ustedes miran en Marcos 1:1, en un capítulo de 12 versículos, o los primeros versículos del 1 al 12, en el capítulo 1 de Marcos, se nos habla presentación de Juan, figura del Bautista, bautismo de Jesús y las tentaciones. En 12 versículos lo va a hacer. Mateo, si ustedes miran Mateo, es un relato muchísimo más extenso, ¿cierto? Entonces en Mateo, todo eso nos lo va a contar hasta el capítulo 3, ¿cierto? Y fíjense que nada más hablando de la presentación del Bautista y del bautismo de Jesús, se va a llevar 17 versículos. Ustedes pueden ir mirando diferencias. Mateo explicita, amplía algunos elementos que esbozó Marcos, ¿no? Mateo los explicita, los amplía. Miren las tentaciones. En Mateo es que tenemos una primera alusión respecto a qué cosas fue tentado Jesús. Y el que nos expliquen que Jesús fue tentado en 3 grandes aspectos, el tener, el poder y el placer, a modo general, nos está hablando las tentaciones de la comunidad en el entorno en que estaba viviendo, ¿sí?
Entonces, a la luz de las tentaciones que tuvo Jesús, ¿no? Que nos plantea Marcos, Mateo utiliza esa escena y la amplía para mostrarle un espejo a la propia comunidad y decirle, mire, Jesús se enfrentó a cosas como las nuestras, así que respondamos de acuerdo al maestro. ¿Y Jesús cómo responde a las tentaciones? Con puro Antiguo Testamento. Él recurre a los Salmos y al Deuteronomio. ¿Mm? Entonces, fíjense que la propuesta que va a hacer Mateo va a ser una propuesta muy interesante porque le va a enseñar a la comunidad de raigambre judía a verse en el maestro y ver al maestro cómo es capaz de él mismo sacar fuerza de su propia tradición, la tradición escriturística de su pueblo, para vencer al tentador y para llevar a cabo su misión hasta el final. Entonces, miren eso. El ministerio de Jesús en Galilea y Jerusalén, que Marcos nos lo va a presentar en unos 3 capítulos, ¿no? Porque del capítulo 1 al capítulo 8 va a ser el ministerio de Jesús en Galilea, y del 9 al 14 va a ser ya en Jerusalén, ¿no? Y los posteriores del 14 al 16 pues va a ser ya la crucifixión, muerte y resurrección. Mateo va a hacer algo especial, ¿sí? Mateo va a tomar todo este ministerio de Jesús en Galilea y en Jerusalén y lo va a expandir. Y lo va a organizar de manera que Jesús va a pronunciar 5 discursos en medio de 5 narraciones. Entonces va a haber un primer discurso que va a ser el discurso evangélico. Si quieren vamos a verlo. Entonces nos vamos a ubicar, por favor, en el capítulo 5, del Evangelio de Mateo, ¿sí? Antes del capítulo 5, en los capítulos 3 y 4, tenemos presentación del Bautista, bautismo de Jesús y tentaciones en el desierto y el llamamiento de los discípulos. Si ustedes lo comparan con Marcos, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos siguiendo la cronología base. Mateo hace un pare ahí y en el capítulo 5 nos va a plantear el primer gran discurso de Jesús, el discurso evangélico, con el gran sermón de la montaña. No solamente las bienaventuranzas, sino todo lo que viene después. Entonces, miren en su Biblia en Mateo, está las bienaventuranzas, está que ustedes sean sal y luz de la tierra, aquello de la limosna en secreto, la oración en secreto, el ayuno, el verdadero tesoro, el abandono en la providencia. Y como tal, este gran discurso se va a tomar los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Después de esto va a haber un ciclo narrativo donde se nos van a narrar una serie de curaciones, alguna serie de milagros. Y luego va a venir el segundo discurso, el discurso apostólico, que va a ser en el capítulo 10. Y va a iniciar narrando la misión que tienen los 12 discípulos cuando Jesús los envía a predicar. Después de este discurso viene otra narración, ¿cierto? La narración comienza en el capítulo 11 y sigue la narración. Luego viene en el capítulo 13 el discurso parabólico, donde vamos a encontrar la mayoría de parábolas de Mateo. Van a haber unas que toma también de Marcos, pero también les hace sus ciertas adiciones. Y después de este discurso parabólico, donde también incluye parábolas propias, viene otra sección narrativa que va a comenzar prácticamente en el capítulo 14. Entonces va a llevar eso así Mateo: discurso, narración, discurso, narración, discurso, narración. Y en lo que narra hay milagros, hay discusiones, hay otras enseñanzas pequeñas, hay controversias, bueno, todo esto, ¿no? Después del discurso parabólico, viene el discurso eclesiástico en el capítulo 18. Y nos va a hablar de cómo se tiene que comportar la iglesia, cómo tiene que ser la comunidad eclesial. El capítulo 18 es todo este discurso. Luego viene una narración que inicia en el capítulo 19, ustedes van ahí en su Biblia mirando, ¿cierto? Y tenemos el último discurso, que es el discurso escatológico o el discurso de las cosas del fin, del fin de los tiempos. Y este discurso escatológico va a estar en el capítulo 24, prácticamente 24 y 25, y en el 26, capítulo 26, ya vamos a tener la pasión y resurrección de Jesús. Entonces, esto a grosso modo lo presentamos así
para que ustedes vayan viendo las diferencias que hay entre Mateo y Marcos. Usualmente pensamos, es que siempre es como que lo mismo, la misma historia. No, fijémonos que hay matices, fijémonos que hay cosas novedosas en las propuestas de cada evangelista de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces, hoy vamos a hacer un paneo así general y en la otra clase vamos a comenzar a mirar ciertos casos de diferencias entre Marcos y Mateo para que veamos lo diferencial de la propuesta de Mateo. Pero entonces, básicamente, esta es la propuesta de Mateo y podríamos decir, oye, ¿por qué 5 discursos? Resulta que yo les dije que Mateo le interesaba mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? Porque es una comunidad que tiene fuertes sus raíces en la tradición judía, ¿cierto? En la tradición de las escrituras judías. Entonces le interesa demostrar que Jesús es la plenitud del Antiguo Testamento, de las promesas del Antiguo Testamento, y por eso nos va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Y los judíos le atribuían a Moisés la autoría de la Torá, de la ley, y está vista en los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando un judío habla de la ley o de la Torá, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, los judíos decían, Moisés escribió eso. Y el resto del Antiguo Testamento es eco de esa ley, de la Torá. Entonces, los profetas van a remitirse a eso, los salmos se van a remitir a la Torá, los escritos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, todo esto, el libro de Ruth, todo eso se va a remitir a la Torá. Entonces, si Jesús es el nuevo Moisés, Jesús también tiene que presentar su doctrina en 5 libros, que el evangelista lo toma como los 5 discursos. Entonces, fíjense en este diagrama que les pongo yo acá. La Torá, la ley, era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Y Jesús se convierte en maestro, Mesías y plenitud de las promesas. Jesús es la nueva ley y por eso escribe, Mateo le pone en su boca estos 5 discursos de manera que ahí está la fidelidad a la doctrina. La doctrina de Jesús está puesta en estos grandes 5 discursos que el discípulo debe conocer, debe masticar, debe comprender, debe asimilar muy bien para poder entender cuál es su identidad como cristiano y en el lugar en el que está en ese momento viviendo. ¿Bien? Por eso el Evangelio de Mateo, queridos hermanos, es una propuesta contracultural, es un ir contracorriente. Mateo va a decir, no negociamos con la corrupción, no negociamos con la mentira, ¿sí? No negociamos con muchas cosas que oprimen al ser humano y le apostamos por una lucha férrea por la justicia. Por eso, si ustedes miran cómo comienza el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que comienza con algo bien particular y es una lista de la lista de los ascendientes, de los ancestros de Jesús. ¿Sí? Miremos cómo inicia el texto, el Evangelio de Mateo. Dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es muy similar a algunos textos del Antiguo Testamento, ¿sí? De hecho, en el libro del Génesis se manejan muchas genealogías. Y uno podría decir, ¿y por qué es importante que el texto inicie de esta manera? Por 2 cosas. Una, les decía yo, que el evangelista Mateo le interesa mostrar la historia de Jesús a la par de los personajes importantes de la época, ¿no? Entonces, con los personajes importantes de la época, de otras líneas, los políticos, gobernantes, etcétera, se comentaba siempre de cuál era su origen, cuál era su abolengo. Entonces, el evangelista Mateo dice, pues el de nuestro líder no es ningún linaje vacío, no es algo de poca importancia, es muy importante porque el origen de Jesucristo se remonta a ser hijo de David e hijo de Abraham. Eso es un género literario, es una forma de escribir en la Biblia, las genealogías. En hebreo se dice toledot y la traducción literal sería engendramientos. Entonces, tanto Lucas como Mateo van a usar la lista de engendramientos para hablar del origen de Jesús. Resulta que para la mentalidad judía, la historia no se cuenta diciendo lo que pasó en el pasado. O sea, la historia no es decir lo que pasó antes, ¿sí? Y en tal año y en tal fecha, no. La historia se cuenta por los engendramientos. Hacer una lista de genealogía es hablar de historia, porque implica decir quién le dio vida a quién,
cómo se continuó la vida y a través de quiénes. Y cuando tú miras quiénes están presentes, estás hablando no solamente de quiénes son, sino de qué hicieron y en qué momento actuaron. Por eso, quien esté en una genealogía es porque hizo algo muy importante, ¿sí? Y digámoslo así, que la manera en que tú te comportaste con el pueblo, lo que hiciste en favor del pueblo, te da la garantía de estar ahí. Ustedes recordarán en algunos salmos, ¿no?, que hablan del libro de la vida. Tú tienes mi nombre en el libro de la vida. No me borres del libro de la vida. Pues porque en el libro de la vida se va llevando la historia y cada nombre representa una acción vital. Cada uno es un eslabón mediante el cual Dios va cumpliendo la promesa. Entonces, si ustedes miran la genealogía de Jesús, dice que Jesús es hijo de David. Al ser hijo de David lo está conectando con la esperanza mesiánica, con que Jesús está relacionado con esa expectativa del Mesías. ¿Qué es hijo de Abraham? Pues hijo de la promesa, porque con Abraham se abre la promesa. Dios le dice a Abraham: a ti y a tus descendientes les daré esta tierra. Entonces, Jesús, al ser hijo de Abraham, lo conectamos con la promesa para todos. Y al ser descendiente de David, nos conecta con la esperanza, la expectativa mesiánica. Pero ahí no acaba todo. Por tiempo no vamos a leer todos los nombres de la genealogía, pero el texto nos dirá que está organizado en 3 grupos, ¿no? En 3 grupos donde hay 14 generaciones en cada grupo, ¿sí? Y nos va a decir que, estoy en el capítulo 1, verso 17 de Mateo, nos va a decir: así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14, de David hasta la deportación a Babilonia otras 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14. El hecho de que mencione la deportación y el retorno de Babilonia implica que Jesús también está anclado a esa capacidad de retornar, a esa capacidad de recomenzar. Entonces, fíjense todos los elementos que van cayendo en la persona de Jesús y cómo el evangelista está describiendo el origen de su maestro. Y aquí hay algo importante. Oye, ¿por qué el 14? ¿Por qué el evangelista organiza todo de a 14, 14, 14, 14? Dice que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones, ¿cierto? Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación hasta Jesús, hasta Cristo, otras 14. Yo les pregunto, ¿en cuántos días, según el Génesis, fue creado el mundo? 7 días, ¿cierto? Entonces la semana tiene 7 días. El número 7 habla de ciclo completo, ¿sí? De ciclo completo. Eso habla el número 7, ¿sí? Por eso es perfección. Sí, ay, perdón que se cita por acá. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos, si el tiempo cronológico, el tiempo, perdón, de cuánto dura una semana, se mide en 7 días, entonces ese sería el número perfecto, ¿cierto? Sería la sumatoria de 7 más 7. Entonces podríamos, si cada bloquecito de generaciones trae 14 generaciones, entonces estamos hablando que habrían 2 semanas en cada grupo de generación, ¿cierto? Porque en cada grupo hay 14 generaciones y hay 3 grupos de generaciones. Entonces serían dos a nivel cronológico, 2 semanas en la primera generación, 2 semanas en la segunda generación y otras 2 semanas en la tercera generación. 2, 4, 6. Entonces hablaríamos de 6 semanas. Con Jesús se inauguraría la 7ª semana, la plenitud, la perfección, el ciclo completo. El 7 semanas, 7 grupos de semanas. Entonces, el 7 por 7 es la plenitud, ¿cierto? 7 semanas de 7 es la cosecha final, es la plenitud. Así que con Jesús se va a inaugurar lo final, lo pleno, el cumplimiento total. Ahora, no es el único significado del 14, ¿cierto? Que les recuerdo por si se perdieron un poquito. Para el pensamiento judío, un tiempo perfecto, un ciclo perfecto es 7, ¿no? Las semanas son 7 días. En cada generación, en cada bloque de generación, hay 14 generaciones. Entonces,
14 es 7 más 7, o sea que podríamos decir que en cada bloque de generación hay 2 semanas. Y como son 3 grupos de generaciones, entonces 2, 4, 6 semanas. Con Jesús se inauguraría la séptima semana. Bien. Ahora, ¿por qué también es importante David? Y esto en relación con el número 14. Resulta que David se escribe así en hebreo, ¿sí? Y en el alefato hebreo, cada letra tiene un número asignado, tiene un valor numérico. Cuando nosotros sumamos los valores numéricos de cada letra que compone el nombre David, nos va a dar que esta primera letra, que es Dalet, vale 4, esta letra que es Vav vale 6 y esta letra Dalet vale 4. 4 y 6, 10 y 4, 14. Entonces, o sea, esperanza mesiánica, esperanza mesiánica, esperanza mesiánica. Entonces, por todo lado en el que tú lo veas, la historia de Jesús nos está hablando de una espera del Mesías que en Jesús se hace por fin cumplimiento. En Jesús se llega a la plenitud de esa promesa. Entonces, fíjense, este tipo de cosas, ¿no? Uno va a decir, wow, eso, ¿cómo lo pensó ese autor? Pues como era judeocristiano, era uno de estos escribas muy versados, pues conocía muy bien todas las técnicas de escritura judías. El judío es muy hábil para organizar los textos, manejando estas claves de palabras repetidas, de simbología numérica, porque le interesa expresar algo más de lo que está allí escrito. Y aquel que está formado en esa línea de interpretación, pues capta la idea. Así que la comunidad destinataria del Evangelio de Mateo supo a qué se estaba refiriendo. Y en medio de todo esto es un lenguaje en clave que manejan las comunidades marginales, o sea, aquellas que están desde la periferia, para que los de afuera no entiendan, pero los de adentro la tienen clara. Entonces, desde la genealogía de Jesús se nos está diciendo que Él es el Mesías y que Él ha estado presente en expectativa a lo largo de todas las generaciones y ya en su venida al mundo va a dar cumplimiento a eso que era una expectativa. Interesante en esta genealogía, hay mujeres. Por lo general, las genealogías que estaban en el Antiguo Testamento no incluyen a las mujeres, ¿sí? Entonces decían que Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí toda su parentela, y de ahí todos los que siguen, pero muy rara vez o casi nunca se incluía a una mujer. Mateo incluye a mujeres, 4, y nos incluye a las 3 primeras que incluye, pues no son mujeres que uno dijera, no, pues como la esposa de Abraham, Sara, ¿no? O Rebeca y Lía, que son comprendidas como una de las grandes matriarcas del pueblo. Pues imagínense que Mateo toma a la primera mujer que nombra esa Tamar, esposa de Judá, que es un hijo de Jacob. Tamar se casó con uno de los hijos de Judá, pero este hijo murió y no le permitió generar descendencia. Así que Tamar no era judía, ¿sí? Pero Tamar se disfraza, eso lo encontramos en el libro del Génesis, Tamar se disfraza y se casa, tiene relaciones con Judá y de esa relación surge un hijo que es Fares y el otro hijo es Sara. Entonces, este hijo Fares va a ser el que va a permitir la continuidad del linaje y a través de una mujer que no era judía. El caso de Rahab es un caso similar, porque Rahab hace alusión al nombre de aquella mujer cananea que albergó a los expedicionarios judíos cuando estaban explorando la tierra prometida. Entonces ella los escondió en su casa e impidió que fueran asesinados. Entonces esta mujer recibió una gran consideración de parte del pueblo judío, ¿cierto? Pero es en la genealogía de Mateo donde viene a recibir un gran reconocimiento, porque a través de ella también pasa la línea del Mesías. La mujer de Urías, ¿se acuerdan? Betsabé, con quien David tiene un hijo que es Salomón. Entonces son Tamar, Rahab y la mujer de Urías, son 3 mujeres que no hacen parte del pueblo judío y no poseen ni oficios ni estatus importante. Entonces, ¿esto qué está queriendo decir Mateo con esto? Está reivindicando la posición de la mujer como canal también
de herencia y que está impresa en la historia que va a dar origen al Mesías. Las mujeres también hacen historia. Y al ser extranjeras, ellas abren la puerta para que el anuncio del Mesías esté destinado a todos los pueblos. Ahora, la figura de María, que es una mujer sencilla, a María aquí no la están vinculando con ningún rey. Miren cómo dice el verso 16, capítulo 1. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. María, en el Evangelio de Mateo, está anclada esa la importancia que tiene, a que es esposa de José y José, pues descendiente de David, ¿cierto? Pero entonces María hace parte de estas mujeres sencillas del pueblo que también se hacen canal de historia para que el Mesías se haga presente, no es solamente la historia de su pueblo, sino a nivel universal. La historia abre y cierra con el Emanuel. Y con esto vamos a finalizar hoy. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque nos va a dar un marco de lectura y un marco de confianza. Si ustedes miran el capítulo 1, versículo 23 del Evangelio de Mateo, va a decir, la Virgen, citando al profeta Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. Con eso, digamos que puede ser como el corchete de inicio, donde está enmarcado el Evangelio de Mateo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Si ustedes rápidamente del Evangelio de Mateo van al capítulo 18, versículo 20, ¿sí? Mateo 18, 20, se van a encontrar con esto tan bonito. Va a decir, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está ratificando que ese Dios con nosotros, si nosotros lo invocamos, estemos dos o tres reunidos en su nombre, ¿en cuál nombre? En el Dios con nosotros, Él se hace presente. Entonces está ratificando que Jesús es el Dios con nosotros. Y miren cómo finaliza el Evangelio. Mateo 28, 20. Va a decir, yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Entonces el Evangelio de Mateo va a estar enmarcado dentro de una gran verdad y es que el Dios con nosotros está con nosotros, jamás nos va a dejar, está con nosotros desde el principio de los tiempos. Está con nosotros en Jesús cuando invocamos su nombre y va a estar con nosotros aquí, ahora y siempre hasta el final de los tiempos porque hemos sido parte de su comunidad que trabajamos en su nombre anunciando su reino. Es el siempre presente. Qué belleza esta propuesta, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo. Por eso les voy a dejar una tareita chiquita, chiquitica, ¿sí? Ya hemos descubierto algunos aspectos de la comunidad del Evangelio de Mateo y como tal del contenido del texto, ¿no? De hecho, mirando la genealogía, ya se nos abrió un panorama interesante de cuál es la propuesta de Mateo, ¿no? Contar la historia de una manera específica, contar que los pequeños están incluidos allí, los pequeños representados en las mujeres, que es un anuncio para todos, ¿no? Abierto para todos. Pero van a haber una serie de precisiones al interior de la doctrina y los discursos que va a presentar Mateo, que nos va a permitir aprovechar muchísimo más el contenido del texto. Entonces yo les dejo de tarea para que ustedes, de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punticos que les pongo ahí, escojan 4. De los 8 escojan 4, ¿sí? Y respondan a esta pregunta. ¿Qué nos dicen de la comunidad mateana los siguientes textos? Porque recuerden, la comunidad está escribiendo, está releyendo a Jesús, ¿cierto? Con toda su tradición judía, tradición escriturística, está leyendo a Jesús, ¿no? A la luz de lo que están viviendo ahorita, que es una separación con los judíos, una propuesta alternativa frente al estilo de vida romano y a una necesidad de definición interna, de saber como comunidad quiénes somos. Y eso lo vemos mirando cómo están escritos los textos en el Evangelio de Mateo. Entonces, vamos a mirar en Mateo 4, 1, 11, que son las tentaciones. A ver, ¿qué nos dice ese texto de la comunidad mateana? De cómo está pensando la comunidad, de qué está viviendo, de qué está intuyendo, de qué nos están queriendo expresar de Jesús a través de ese texto. Vamos a hacer lo mismo con las bienaventuranzas, con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro aparece en su primera versión en Mateo, perdón.
Entonces vamos a ver que el Padre Nuestro de Mateo es diferente a la versión lucana, pero el Padre Nuestro de Mateo nos va a decir cosas muy interesantes de la experiencia comunitaria y del cómo están ellos entendiendo a Jesús. En Mateo 16, 13, 20 vamos a ver la profesión de fe de Pedro. Entonces vamos a mirar que con la versión de Marcos hay sendas diferencias. Mateo 18, 15, 18, la corrección fraterna. Mateo 23, 1, 32, los ayes contra los fariseos. Aquí el texto contra los fariseos va a ser muy fuerte, pero muy, muy, muy fuerte. Las discusiones que tenía Jesús con los fariseos en Marcos van a ser más suaves, pero lo que les va a decir Jesús o lo que ponen en boca de Jesús en Mateo 23 va a ser duro, va a ser fuerte. ¿Qué nos querrá decir la comunidad con esto? El juicio final, Mateo 25, 31, 46, aquella parábola de que las ovejas a mi derecha y las cabritas a mi izquierda, ¿no? Y en Mateo 28, 16, 20, el envío pascual. Entonces, cada uno escoja 4 de estos punticos, no todos los 8, 4. Y hagan el ejercicio. ¿Qué querrá decirnos la comunidad que escribe el Evangelio a través de estos textos? Hagamos de cuenta que somos una especie de investigadores de la antigüedad, ¿sí? Y tenemos que hacerle preguntas. Tenemos que hacerle preguntas al texto y decirle, oye, ¿por qué usas esta palabra? ¿Por qué usas esta repetición? ¿Por qué omites esto? ¿No? Y si son curiosos, comparen lo que dice Mateo con lo que dice Marcos, de algunos de los segmentos que son paralelos, y vean estas diferencias. Oye, siempre es que la localidad y 10 años de diferencia generan una serie de apuestas distintas en la propuesta de Jesús, habla de una madurez doctrinal, habla de una organización comunitaria muy distinta, en fin. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado este rato. Yo me lo gocé. Gracias por estar tan pendientes de esta clase. En 8 días nos veremos para seguir indagando muchas cosas más de este Evangelio de Mateo. Les quedo debiendo la diapositiva con los textos propios del canon hebreo y del canon que asumen los cristianos, ¿no? Para que tengamos clarita esa diferencia, ¿no? Les repito brevemente, el canon que asume la comunidad judía tiene los mismos textos nuestros del Antiguo Testamento, a excepción de los deuterocanónicos, ¿sí? A excepción de los deuterocanónicos. Y pues los cristianos van a asumir los textos que tenemos, pues, que tenía la comunidad judía, ¿cierto? Y le va a adicionar estos que les digo deuterocanónicos, que estaban presentes en la tradición griega del Antiguo Testamento, que se llama la Biblia de los 70. Entonces les quedo viendo esa diapositiva, con esa brevemente iniciamos la otra clase para no confundirlos, ¿listo? Y un abrazo grande para todos, que el Señor los bendiga y recuerden que Jesús es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, que nos acompaña siempre y que nos va a retar de una manera muy especial de ahora en adelante. Un abrazo grande, que el Señor los bendiga y hasta la próxima clase, que será en 8 días a las 4 de la tarde. Bendiciones.